en Origen con Sanford. Esta tarde y durante toda esta semana se ha estado celebrando una actividad que, por los pronósticos que se auguran para ella, va a ser un antes y un después de esta actividad. Un día por una nación. Pero es lamentable que en este país todavía seguimos pensando como islas, y que en lo que yo no estoy le voy a buscar un periquito para que eso no sea lo que yo quiero. Es penoso que en vez de todo el pueblo de Dios unirse a esta actividad, se levanten voces en contra de algo que sencillamente lo único que busca es expresar el corazón de Dios a través del evangelismo. Un joven que no viene a República Dominicana por primera vez a traer esta actividad, sino que ha venido por muchos años a meterse en escuelas, en cárceles, a predicar la palabra, pero ahora que se está haciendo un evento que según las proyecciones se va a realizar en 22 estadios de este país, incluyendo el Estadio Olímpico, se levantan voces. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios callará cuando no esté de acuerdo? ¿O hasta cuándo nos uniremos para mostrar que somos uno como Cristo quería que fuésemos uno? Si usted no está de acuerdo, sencillamente calle y deje que Dios haga. Recuerdo aquella frase de Gamaliel en un momento en que los fariseos se oponían al trabajo de los apóstoles. Ese gran Gamaliel, estudioso de la palabra, que había estado a los pies de los mejores maestros, dijo: si esta obra es de Dios, pudiéramos encontrarnos peleando contra el Dios vivo. Pero si Dios no está en ella, esta obra se desvanecerá. ¿Es que acaso Dios perdió el poder de desvanecer lo que no es de Él? ¿O es que hay personas que queremos tener la capacidad de desvanecer lo que Dios no ha desvanecido? Ya está bueno. Vamos a comenzar a trabajar por una nación y a dejar el subdesarrollo, porque como decía mi amigo, que lo voy a recordar toda la vida, Israel Brito, es consecuencia del subdesarrollo el que tenemos que estar de acuerdo en todos los puntos para caminar juntos. ¿Seguiremos en el subdesarrollo mental más que el económico? ¿Hasta cuándo entenderemos que lo importante es Cristo? Y como decía Pablo, unos lo van a predicar por envidia, otros por contienda, pero lo importante es que Cristo sea predicado. Muy buen día, feliz sábado para todos nuestros oyentes y las personas que sintonizan por primera vez el programa Origen con Sanford. Buen día para ellos también, que la gracia de Cristo sea con todos ustedes. Nosotros felices, bendecidos por el Señor de poder llegar hasta ustedes, y bendecimos a la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo de Osama, quien contribuye para que este programa sea posible. Les recordamos que si ustedes desean escuchar los programas aquí expuestos, pueden entrar en YouTube y escribir Origen con Sanford, y ahí le van a aparecer la serie de programas y de temas que hemos tenido, y pueden escuchar el de su preferencia. Pastor Sanford, ¿cómo se siente hoy? Buenos días. Queremos invitar a todos los hermanos que escuchan este programa a que se den cita esta tarde, ¿no? Luis, es esta tarde, ¿no? Esta tarde a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico. Los que están en San Cristóbal, en el estadio de San Cristóbal, en el estadio Temístocles Montaz, los que están en Baní, en San Pedro de Macorís, en el Tetelo Vargas, y así sucesivamente en La Vega, en el estadio de La Vega. Hay diferentes lugares en que se va a estar celebrando esta actividad. 22 lugares. Una nación, un día, y debemos apoyar donde quiera que usted esté. Por ahí anda un video, porque siempre hay un grupo de personas que cuando no están de acuerdo y diciendo que eso es ecumenismo. ¿Cuál ecumenismo, señores? Dejemos de esa vagabundería. ¿Qué ecumenismo y qué ecumenismo? Ese joven Dominic tiene 20 años viniendo a la República Dominicana a meterse en lugares donde mucha gente no se ha metido, a predicar la palabra, y ama esta nación, no ahora, hace mucho tiempo.
hace mucho tiempo se quedaba ese joven en casa de doña Sonia Tapia, predicando la palabra y metiéndose en colegios sin que nadie lo viera, sin que nadie se enterara de él, sin que nadie supiera que ese muchacho iba a escuela de liceo y se fajaba a predicar la palabra, y Dios lo ha bendecido. ¿Por qué vamos a traer eso del ecumenismo en una actividad tan gloriosa como esta? Vamos allá, vamos a apoyar, vamos a mostrar que somos una sola nación y que queremos que este país cambie, porque esto no va a cambiar por un gobierno cristiano, esto va a cambiar porque Jesucristo entre al corazón de los dominicanos y transforme sus vidas. Amén. Bueno, bendecimos a las personas y los saludamos, los que nos hacen saber durante la semana lo bueno y lo efectivo para su vida que ha sido el programa. Las hermanas que están constantemente en sintonía con el programa, un beso y un abrazo. Gracias, ¿verdad?, por retroalimentarnos y hacernos saber que el Señor nos está derramando su gracia al usarnos para bendecir sus vidas. Nuestro tema hoy es muy interesante, Pastor Sanford, haciendo un nombre, y es la segunda parte. Recuerdo sí, que estuvimos viendo la primera parte con el pastor Daniel Vargas Mena, y entonces ahora queremos hacer la segunda parte y decirle a nuestros oyentes que tomen nota, porque esto es importante, porque esto de hacer un nombre es parte del desarrollo de la herejía, del tiempo de los falsos profetas. Y estamos en el tiempo de los falsos profetas, de la apostasía. Y en la apostasía es que se va a desarrollar lo que pasó hace muchos años, como vamos a ver más adelante, en la Torre de Babel. Bueno, ¿y qué tal si vamos a una pausa musical antes de entrar al tema, y así le damos chance a nuestros amigos que están en sus casas que puedan preparar sus notitas para hacer sus apuntes y su Biblia también? Vamos a estar basándonos en el capítulo 11 de Génesis, así que mientras ustedes se preparan, vamos a escuchar la canción Héroes de Tercer Cielo. Son aquellos que alcanzan
escuchando a Tercer Cielo y con la canción preciosísima Héroes. Nuestro héroe es el Señor, ¿verdad? Nuestro héroe principal, quien derramó su sangre en la cruz por nosotros para darnos vida y para hacernos aceptos al Padre. Es precioso cuando nosotros podemos entender que Cristo nos lavó, nos limpió y nos volvió a comunicar con el Padre cuando nuestra comunicación con Él se había roto por causa de nosotros, por causa de nuestra humanidad, de nuestra pecaminosidad, de nuestro pecado. Bendecimos a Jesús. Nuestro tema hoy, haciendo un nombre, segunda parte. Pastor Sanford, ¿por qué ese tema? ¿Por qué escogimos? Quizás los oyentes quieran saber por qué vamos a hacer una parte 2. Yo quiero ir al punto del capítulo 11 del libro de Génesis, y dice que el verso 4 dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Uno de los problemas, como decíamos en la introducción del programa, uno de los grandes problemas de la apostasía es el anhelo del hombre de salir a flote por encima de Dios. Es el anhelo del hombre de buscar gloria. A partir del renacentismo, que fue uno de los movimientos más transformadores de la historia de la humanidad, antes de todo era teocracia, o sea, todo era alrededor de Dios. Después de todo se circunscribió en un antropocentrismo que fue evidenciado en todas las áreas de la vida, desde la cultura, desde la filosofía, desde el arte. Todo fue basado y centrado en el hombre. Y a partir de ahí comenzó esa lucha del hombre que inició en la Torre de Babel, de querer hacer un nombre, de querer dejar un legado. Muchas personas usan la palabra legado no en consecuencia de dejar un trabajo en Cristo, sino en consecuencia de dejar un nombre establecido. O sea, que su memoria, que su nombre fuera recordado. Que su nombre fuera recordado, y eso era lo que quería esta gente. Esta gente lo que quería era que su nombre fuera recordado siempre, que llegara al cielo. ¿Y qué implicaba el llegar al cielo? El ser igual a Dios. Muchas personas entienden que el problema del árbol del Edén fue que el árbol se veía agradable y codiciable. Pero lo que las personas no entienden, que lo que llevó a Eva a tomar el árbol no era el árbol per se, fue lo que le planteó Satanás que ellos iban a hacer si comían el árbol. Fíjate que cuando Satanás le dice, si ustedes comen del árbol van a ser igual que Dios. Y una de las luchas del hombre es ser igual a Dios. ¿Te parece entonces que cuando la gente está trabajando para hacerse un nombre, en su inconsciente o conscientemente tiene la idea de ser igual a Dios? Sí, de querer ser como Dios. Fíjate que ellos dicen, vamos a hacer una cúspide que llegue ¿a dónde? Al cielo. ¿Y quién está en el cielo? Dios. Está el trono de Dios. O sea, yo quiero llegar a tener una cúspide que esté donde Dios tiene su trono, para yo igualarme a Dios. Entonces, cuando una persona está estableciendo un nombre, lo que está haciendo es que está igualándose a Dios. Por eso es que hay un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque el nombre es lo que identifica tu autoridad, lo que tú eres, lo que tú representas. Entonces, cuando yo quiero un nombre, lo que yo estoy tratando es de representar algo, y lo que uno debe representar en nuestra vida cristiana es a Cristo. O sea que estamos teniendo una falsa percepción o un falso concepto de nosotros mismos cuando queremos establecer un nombre por encima del de Cristo. Pero lógico que sí, pero es muy sutil. Porque en estas personas no entendían que estaban haciendo nada malo. Ellos querían dejar un legado. Óyeme, por si desaparecemos, es muy claro como ellos lo dicen. Si acaso fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, o sea, y esa palabra esparcir es, si acaso desapareciéramos de la faz de la tierra, vamos a dejar un nombre aquí. Porque el hombre está luchando por dejar un nombre.
no por dejar el nombre. Porque hay una diferencia con dejar mi nombre y con dejar el nombre. Cuando yo hago un trabajo dejando el nombre de Dios establecido, Dios me va a dar honra, porque Dios no se queda con la honra de nadie. Pero cuando yo estoy estableciendo mi nombre, yo le estoy quitando gloria a Dios. Por lo cual, por eso se le llama, ese buscar nombre es lo que Juan, en primera de Juan capítulo 2 verso 15, él habla de vanagloria, o el estatus falso, la búsqueda del estatus, de ser, y en eso anda el mundo entero, en esa lucha de ser. Yo quiero tener para yo ser. ¿Qué yo quiero ser? Ser reconocido. Y esta gente... Ser importante. Ser importante. Poder tener la capacidad de tener, de que la gente me vea, con el agravante, que lo vamos a ver más adelante, de que cuando la gente comienza a verte, tú te hartas. Fíjate que uno lucha por ser reconocido, y después que tú eres reconocido, quieres luchar por esconderte. Qué ironía la vida, ¿eh? Las grandes estrellas se ocultan detrás se ponen ropa extraña, se ponen pelucas para que la gente no lo reconozca. Pero lo que ellos lucharon al principio de su carrera era ser reconocidos. Y ahora que tú estás hablando de esto de ser reconocido, me lleva, ¿verdad?, al versículo 3, donde está hablando de la fabricación. Ese es un punto excelente, ese es un punto excelente, porque el hacer un nombre va a basarse en mi trabajo físico, en lo que yo hago en el trabajo que yo estoy realizando. Por eso ellos cambian. Acuérdate que las construcciones de esa época eran piedra, porque eran hechas en el material hecho por Dios, pero ellos usan por primera vez el ladrillo, que era algo realizado por el hombre. Porque el trabajo de hacer el hombre está única y exclusivamente basado en mí, en lo que yo soy, en lo que yo quiero ser, en lo que yo hago para darme a conocer. Porque yo estoy haciendo un trabajo para darme a conocer. Ellos fabricaron esto porque eso era hecho con sus propias manos. No, las piedras las creó Dios, pero ahí se lleva la gloria a Dios, pero aquí no. Aquí yo estoy haciendo algo que estoy construyendo yo, que lo estoy haciendo yo, que Dios no fue que trajo. Dios creó el barro, pero el ladrillo lo creé yo. ¿Me doy a entender? Claro. Y entonces el trabajo de hacer un nombre está basado en mi esfuerzo humano, en mi lucha de poder, que si tú te das cuenta, Pablo en el libro de Gálatas plantea que hay cosas que vienen por la promesa y hay cosas que vienen por la carne. Cuando tú estás haciendo un nombre, lo que tú haces lo estás haciendo en la carne, pero no son consecuencias de la promesa. Eso es cuando Pablo está hablando del pacto de Agar y del pacto de Abraham, de Isaac. Él dice, porque estos dos pactos fueron hechos diferente. Uno fue el pacto de la promesa y el otro es el pacto de la carne. O sea, una cosa fue producto del deseo humano, de la forma humana de realizar las cosas, y lo otro fue producto de una promesa de Dios. Porque hay cosas que hacemos basado en nuestra carne y en lo que yo quiero lograr para lograr el nombre, y hay otras cosas que vienen dadas porque Dios ha prometido que te la va a entregar. A veces, como en el caso de Abraham, con la falsa idea de que estamos encaminados en el propósito de Dios o en lo que Dios determinó. Quizá pueda estarse dando eso con una persona que se está haciendo un nombre, quizás por una profecía que recibió o por un llamado que tiene a ser gran evangelista, a ser gran predicador, a ser gran profeta. Entonces se va fabricando cosas para que eso que se determinó para él, para su vida, se dé. Pero en vez de darse eso bajo el tiempo y propósito establecido por Dios, se está dando porque él lo está manipulando. Lógicamente, eso es como hacer cosas para Dios, pero cuyo propósito no es Dios, sino soy yo. Una de las evidencias de eso es la manera en que estamos logrando los recursos para hacer cosas. O sea, alguien me decía ayer, cuando Dios llama, Dios respalda. Y eso es bíblico, ¿eh? Ahora, cuando Dios no llama,
Dios nos respalda. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer cuando Dios no te respalda? Tú tienes que buscar mecanismos carnales, mecanismos humanos, para tú lograr lo que tú no puedes lograr por el favor de Dios. ¿Cómo así? Explíquese, porque usted ha dicho muchas cosas en eso. Bueno, yo quiero hacer un evento, pero el evento no me lo ha mandado a hacer Dios, sino que el evento yo lo quiero hacer para yo hacer un nombre. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para hacer ese evento? Bueno, yo tengo que cobrar. Yo tengo que buscar mecanismos humanos para encontrar esos recursos. Yo tengo que hacer líos bancarios. Conozco muchos ministerios que están haciendo líos bancarios para hacer esos grandes eventos y que están endeudados y casi en quiebra. En Puerto Rico hay varios ministerios en quiebra porque para sustentar el nombre había que hacer muchas cosas que no eran la realidad de las iglesias. Pero aquí también hay mucha gente endeudada, hay mucha gente que le deben, que le cogieron cuarto prestado a otras personas y que hoy no se la pueden pagar porque estaban haciendo cosas en base a un nombre, en base a su carne, en base a lo que yo quiero para lograr yo tener esa torre que llegue al cielo, para yo ser el más grande. Entonces, cuando yo estoy tratando de hacer eso Dios no lo va a respaldar, eso Dios no va a buscar los recursos. Ahora, cuando Dios está haciendo algo que es de él, los recursos salen de la noche a la mañana, porque Dios lo provoca. Estaba hablando con una amiga, pastora muy querida, y el Señor puso en su corazón que ella saliera por todos los pueblos, porque hoy estamos viendo en una nación un día muchos recursos, gracias a Dios que los hay, y gloria a Dios por eso, que se puede hacer una actividad tan monstruosa y que se encuentran los recursos. Pero eso lo está haciendo Miriam Ortiz hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Miriam Ortiz no lo está haciendo para que nadie lo conozca, ella lo está haciendo porque Dios lo mandó a hacer. Pero Miriam Ortiz está yendo pueblo por pueblo, pone una tarima y se faja a predicar el evangelio, llevando a Felipe Poranco Boruga, llevando a un hermano de la iglesia que Dios lo transformó en su vida sexual, y llevando testimonios poderosos, y ella ha ido ya a casi a 15 provincias del país, y lo está haciendo Miriam, pero como es una del patio, ¿entiendes? Nadie se da cuenta pero ella lo está haciendo, yendo pueblo por pueblo y llevando el evangelio, y ella cuando pensó en eso, ella necesitaba un camión, ella necesitaba una tarima que costaba todo eso como $500,000 de pesos, y Dios se lo proveyó, pero no solamente eso, ahora mismo ella está en un proceso de cambios y los hermanos han comenzado a soltar el dinero, por donde quiera, porque es Dios. Otro ejemplo de 20 años casi, vamos para 20 años, la fiesta del Espíritu Santo. En la fiesta del Espíritu Santo se gastan en 2 días millones de pesos. Sin embargo, el dinero, la gente pelea por dar en la fiesta. Porque la gente cree que soy un ministerio millonario. No, es que la gente va en los tiempos de la fiesta y le dice, yo quiero aportar. Los empresarios se pelean cuando no le mandan una carta de invitación. ¿Por qué? Porque es Dios que lo está haciendo. Y tú dirás, ¿cómo es posible una gente sin iglesia? ¿Cómo es posible una gente sin un ministerio millonario hacer una actividad con eso? Porque es Dios que lo está haciendo. Bueno, pero también en el asunto de la gente que hace grandes eventos, tú sabes que implica muchas personas, ¿verdad?, que tienen que trabajar, instrumentos, mucho material gastable en ese ámbito, implica mucho gasto. Claro. En la fiesta se gasta mucho dinero, pero lo que te quiero decir es que cuando Dios te llama, Dios te respalda, Dios te busca los recursos como no lo pensamos. A veces nosotros decimos, ¿y cómo? Si no, ¿dónde van a aparecer los dineros? Y viene una persona de Cutupú La Vega, de Cuanuchuto, y trae el dinero y dice, óyeme, el Señor me puso en mi corazón que le diera tanto a ustedes. Y eso es lo que hace Dios cuando Él te manda a hacer algo. Ahora, cuando tú eres el que te está mandando a hacer, porque tú lo que quieres hacer es un nombre, y el nombre no es necesariamente hecho en un ministerio. Hay personas que quieren hacer nombre con una empresa, hay personas que quieren hacer un nombre con una emisora, hay personas que quieren hacer un nombre con un ministerio. Hay mucha gente que quieren hacer ese tipo de cosas.
tratando de igualarse a Dios, porque ese es el punto. Cuando tú quieres hacer un nombre, lo que tú quieres es ponerte al nivel del único nombre que es Jesucristo. Bueno, y con esto vamos a escuchar a Joel y al ratón de biblioteca. ¿Qué pasó, ratón, que no permitiste que Joel te presentara con todos los atributos que tanto te agradan y te satisfacen? Sanford, hoy estoy en baja, no quiero fanfarria. ¿Y qué te pasa? Bueno, Sanford, es algo muy difícil que estoy atravesando y no sé qué hacer. Bueno, ratón, ya usted me está preocupando. Bueno, Sanford, te lo voy a decir, pero vamos a una pausa. En este momento vamos a una pausa musical en Origen con Sanford. ¿Y qué es eso que suena tan grave, ratón? Bueno, Sanford, es que me acaban de mandar una invitación para Nueva York, a un gran congreso de prosperidad financiera que me puede dar mucho prestigio, tú sabes. Y tengo las tarjetas full, nadie me quiere prestar porque le debo hasta los chivos de Bonao. Y no sé dónde sacaré los cuartos. Y ellos no mandan pasajes. Y nunca debo decir que no estoy en prosperidad, porque solo invitan gente próspera. Y tú sabes, no puedo dejar caer el nombre. Pero eso es mentir para mantener un estatus y eso es falsedad. Bueno, Sanford, a mí me ha costado mucho llegar donde estoy y no puedo perder mi nombre. Pues prefiero hacer lo que sea para mantener mi reputación. Recuerda, la verdad siempre sale a flote. Dios tenga misericordia de mí. Yo creo que si no fuera por su misericordia, ninguno estuviésemos parados. Pero no abuses de ella, por favor. Seguimos con el programa Origen con Sanford y tenemos al controversial ratón de biblioteca. Ratón, estamos tocando el tema ¿cómo hoy se venden más los nombres que a Jesús? ¿Qué tú opinas? Bueno, Pastor Sanford y amados oyentes, si deseas lograr alcanzar lo que Dios tiene para ti, debes entender que las redes sociales son el medio por excelencia para dar a conocer lo que Dios hace en tu vida. ¿Y qué significa dar a conocer lo que Dios hace en tu vida? Bueno, Sanford, promover tu testimonio, presentar la manera en que Dios te está usando, colocar vídeos de la multitud de gente en los llamados. Y por supuesto, no dejar las invitaciones, porque eso dice que eres muy solicitado. Oh, pero eso es mercadeo de tu persona, no de la obra de Dios a través de ti. Bueno, Sanford, debes adaptarte a los nuevos tiempos, para que dejes un legado ministerial a tu familia. O sea, que el ministerio es una empresa familiar que va de familia en familia. Pero Timoteo no era nada de Pablo ni Pedro de Jesús. Bueno, Sanford, arrivederci, que me está sonando el celular y creí que era un prestamista de los Minas para prestármelo del pasaje. Mi madre, esto no lleva ningún comentario. Este ratón sale con cosas que Dios tenga misericordia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Hay un libro que no puedes dejar de leer. De tal palo, tal astilla. Es el primer libro del pastor Sanford. En él puedes darte cuenta de por qué de muchas de tus acciones y también las consecuencias de nuestras decisiones. En este libro puedes comprender cómo marcar tus generaciones. No te lo pierdas. Búscalo en todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, esquina Lincoln.
Bueno, ahí estuvimos escuchando al ratón de biblioteca que dejó a Joel con el moño hecho en la presentación. Pero, Pastor Sanford, el ratón mencionó algo de cómo hacerse un nombre en Facebook, cómo uno promocionarse a sí mismo en Facebook. ¿Qué le parece eso? Hay Fíjate, mucha gente una de que lo las hace. cosas que es diferente hoy en día y que se usa como un mecanismo para decir aparentemente que se está vendiendo el Evangelio de Cristo, pero que es diferente a la antigüedad. Por ejemplo, en la antigüedad tú dabas un testimonio y el testimonio era la obra de Dios en tu vida. O sea, tú decías, Dios hizo un milagro en mi vida, hizo esto, hizo lo otro. Hoy los testimonios son la obra tuya en la obra de Dios. O sea, lo que tú haces para Dios para vender un ministerio. O sea, no para vender a Jesucristo, sino para vender lo que tú haces, para tú proyectar lo que tú haces. Generalmente, fíjate que los mensajes que se dan en las redes no tienen más de 5 minutos, más de 10 segundos. Por ejemplo, ahora en Instagram, un video no tiene más de 10 segundos, lo que implica que el video ni siquiera deja un mensaje. Lo que promueve, y fíjate que la mayoría de la gente lo que pone es una multitud de gente y tú ministrándole a la multitud de gente, o tú hablando pero no dices nada, porque en 10 segundos tú no puedes llevar un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Realmente dar un testimonio de una palabra, de algo que quiero hacer? ¿O sencillamente yo quiero dejarle ver a la gente que yo estuve en un sitio donde había muchas personas y donde yo estoy proyectándome yo? Porque lo que me estoy es proyectando yo, y eso es hacer un nombre. La mayoría de las personas que entran a las redes sociales, y es un programa que yo tengo planificado con un especialista, la mayoría de las personas se venden lo que están haciendo en las redes sociales. Estoy en tal sitio, estoy en tal sitio, estoy en tal sitio, estoy en tal sitio. Y dicen lo que no tienen que decir, lo que tienen que y lo que no tienen también. Entonces, si yo quiero vender a Jesús, yo debo dejar un mensaje de Jesús, no mío. Yo no debo proyectar lo que yo estoy haciendo. Entonces, las redes es un mecanismo de vender, y que muchas veces lo que yo quiero vender, fíjate que las personas dicen, pero no es para que la gente vea, es para que se sepa que yo estoy siendo invitado a tal conferencia o a tal lugar o a tal proyecto. Porque yo pongo las invitaciones, voy para tal sitio, visítenme en tal lugar. Pero tú sabes que la gente no se mueve para ningún sitio. Tú lo que quieres es proyectar que a ti te invitan. Entonces eso es hacer un nombre. Por ejemplo, cuando tú, ahora mismo, una de las maneras que se está utilizando para hacer un nombre es que Cristo no vende. Una vez estaba yo con uno de los productores de música más importantes que tiene Santo Domingo, y él me decía, Sanford, el nombre de Jesucristo no vende. Así claro. Por eso es que el nombre de Cristo se ha eliminado del 80% al 90% de la música cristiana. Si tú te pones a escuchar detenidamente la música cristiana, muy pocas canciones cristianas están manifestando el nombre de Cristo o están hablando de Jesucristo. Se pueden contar con los dedos de las manos las canciones cristianas que mencionan el nombre de Jesús. Hay lo que se llama canciones de dobles propósitos, que son ese tipo de canciones que sirven para dos ambientes. Para el secular, y que sirven para el ambiente cristiano, porque tienen un mensaje cristiano, y eso se llaman canciones moralistas. Eso no es eso no es alabar a Dios, ni vender el nombre de Cristo. Entonces, una de estas formas igual pasa en los ministerios. Hay gente que ya en los ministerios no se llaman Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, ya se llaman Ministerio fulano de tal. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo nombres. Estamos haciendo un nombre. Otra manera de hacer un nombre es lo que hacían los fariseos. Vender lo que tú no eres. Vender una imagen pública que tú no eres esa imagen pública. Vender piedad cuando tú eres un malvado. Vender devoción cuando tú ni siquiera oras en tu casa por la mañana. Ni siquiera para usar la oración como un resguardo. Pero cuando tú estás públicamente, entonces tú quieres que se den cuenta que tú eres un hombre de oración. Y por eso yo no es que no se haga pero yo no estoy muy de acuerdo con las oraciones en la iglesia.
antes de comenzar los servicios, que la gente se arrodilla. Yo personalmente, yo no estoy criticando al que lo haga, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces son una evidencia de algo que no se hace en la casa. Yo no debo prepararme en la iglesia, yo voy a la iglesia ya preparado, yo debo prepararme en mi casa. Pero muchas veces ese juego de querer proyectar lo que no somos es tratando de vender un nombre, de tratar de hacer algo que no es lo que yo soy realmente, ni lo que yo estoy haciendo realmente. Los fariseos, cuando veían la gente, era que se proyectaban. Cuando no veían gente, eran gente normales. Por eso dice Pablo que ellos buscaban en los grandes lugares en las sinagogas, ellos oraban de pie para que la gente le viera. Entonces, el que quiera hacer un nombre hace cosas para que las personas lo vean, para que las personas entiendan que ellos están bien, que están haciendo lo correcto, que no hay, que nada de lo que están haciendo va fuera de lo que ellos quieren hacer. Ahora, el hacer un nombre es algo que es difícil de a ti quitarte de eso. Cuando tú comienzas esa pelea por hacer nombre, tú entiendes que tú estás bien. Fíjate que el Señor tuvo que dividir al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan unidos en eso, en ese propósito, que ni siquiera Dios lo podía parar. Estoy hablando en el lenguaje llano, porque sí. Pero lo que el texto antropomórficamente quiere decir es como, bueno, lo voy a tener que dividir porque a esta gente no lo para nadie. Cuando tú estás en esa ola de vender tu nombre, tú siempre vas a justificar lo que estás haciendo con acciones y con hechos, y por lo cual tú nunca vas a reconocer que tú estás haciendo lo que estás haciendo. Y el texto está hablando de una determinación. Claro. De una voluntad de que es para allá que voy. Exactamente. Yo voy a hacerlo y lo voy a hacer. Y por eso tú justificas. Una vez un amigo me preguntó de una actividad que él hizo en un estadio y me dijo, ¿qué te opinas, Sanf? Yo le dije, chéverísimo, muy chulo, pero ¿sabe una cosa? Yo hubiese preferido que tú todo ese esfuerzo que hiciste lo metieras para predicar la palabra en el Carnaval de La Vega, porque tú llenaste un estadio de gente cristiana, que tú le pagaste guaguas, que le diste recursos para pagar esas guaguas. Sin embargo, tal vez llevando 1000 gente de tu iglesia al Carnaval de La Vega, tú vas y le predicas inconversos. Puedes hacer que esos inconversos, tú nunca vas a encontrar 500,000 inconversos en un lugar, pero el Carnaval de La Vega te lo ofrece. Tú lo puedes aprovechar, pero ¿qué pasa? El Carnaval de La Vega no da nombre. Porque el Carnaval de La Vega, tú vas con 1000 gente y nadie va a saber que tú fuiste. Pero una actividad hay que promoverla, eso te da poder político, porque ahora mismo los políticos, cuando una persona convoca 8 o 10 mil personas en un lugar, entiende que esa persona tiene poder político y tiene poder. Entonces los políticos andan detrás de esa persona, y esas personas de una manera u otra también se dejan manipular por los políticos. Eso lo vimos ahora en esta reelección, como mucha gente se dejó manipular por los políticos, porque lamentablemente, sin darnos cuenta, en vez de dejarnos dirigir por Dios, nos estamos dejando dirigir por los políticos para hacer un nombre, porque a la larga todo eso es para hacer un nombre. O sea, yo ando detrás de hacer el nombre y el político me ayuda a hacer ese nombre, y yo quiero estar pegado al lado de ese político porque ese político me da poder. Entonces yo tengo que favorecer, porque si yo no lo favorezco, el político me rechaza. Entonces yo tengo que favorecer a ese político apoyándolo, haciendo lo que él me manda, dividiendo, haciendo lo que sea, porque yo necesito estar pegado de esa persona, porque esa persona me da lo que yo quiero, y es un nombre. Pastor Sanford, hemos estado viendo, usted nos ha estado hablando de cómo la gente hace un nombre, y en el texto que estamos analizando de Génesis 11 vemos que el pueblo decidió, ¿verdad?, levantar una torre para llegar al cielo, y vimos el asunto de la fabricación. Luego vimos cómo la visión divina intervino en esa torre, en ese nombre que ellos estaban levantando. Y como dijo el Señor, bueno, esta gente están determinados a hacer eso y nadie lo va a impedir. Pero eso trajo entonces una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de hacer un nombre? La división. Fíjate que en el verso 1 decía, tenía entonces toda la tierra una sola lengua
Pero en el verso número 8 dice, y así los esparció. O sea, había una unidad, pero ¿qué llevó a la esparción? ¿Qué llevó a la división? A que se dividieran, que muchos... Hay un libro que se llama El Génesis, que plantea que esa esparción fue lo que dividió los continentes. Porque cuando tú agarras un mapa mundi y lo cortas como si fuera un... ay Dios, este juego de piezas, un rompecabezas, como si fuera un rompecabezas, tú puedes unir todas las piezas de los continentes y aparentemente parece que están todos, que en un momento determinado todos estuvieron unidos. Hay un teólogo que dice que esa palabra esparció significa que dividió las tierras, que las separó y que ahí se formaron los continentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú andas buscando un nombre, tú divides, tú separas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un nombre, tú estás buscando lo tuyo, tú andas buscando tu reino. A ti no te importan los demás, tú quieres llegar a la cúspide y a ti lo único que te interesa es llegar a la cúspide. A ti no te importa si el otro está caído y si hay que levantarlo, si el otro necesita tu apoyo, no, porque tú estás haciendo tu nombre y cuando tú estás haciendo tu nombre, sencillamente tú te divides, pero lo que a ti no te favorezca tu nombre, tú lo vas a echar a un lado porque no te favorece a tu nombre. Yo le escribí unas palabras a unos líderes sobre esto que está pasando con Una Nación Un Día. Oye, ¿por qué si tú no estás, tú mejor cállate y deja que sea Dios el que desbarate eso, el que sea Dios el que haga lo que quiera hacer? ¿Por qué hacer una publicación en un periódico para decir que yo no estoy ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese no es mi nombre y yo voy a hacer lo que levante mi nombre. Entonces, como esto no levanta mi nombre, sino que levanta el nombre de otro, yo voy a decir que yo no estoy en eso. Por si se arma un lío, sepan que yo no estoy ahí. Lo que pasó cuando nos levantamos con el lunes negro, que como la prensa dominicana estaba en contra, ¿ok? Y Alvarito Albelo estaba dándonos fuete, muchos líderes comenzaron a criticarnos públicamente. ¿Por qué? Porque ellos no querían identificarse. ¿Por qué? Porque eso le dañaba su nombre, que identificarse con fulano te daña el nombre. Entonces, cuando tú estás haciendo un nombre, todo lo que vaya a dañar tu nombre, o lo que le tire una manchita a tu nombre, tú lo vas a defender con garras, aunque para eso tengas que destruir la misma obra de Dios, que supuestamente es el instrumento para hacer tu nombre. Cuando tú estás haciendo nombre, te conviertes en una persona egoísta. Por eso es que ellos no escuchaban a nadie. Por eso Dios dice, wow, es que no podemos contra ellos. De la única manera vamos a dividirlo. Porque si lo dejamos ahí, nadie lo va a poder parar. Porque cuando tú estás luchando por hacer un nombre, nadie te va a parar y tú vas a hacer lo que tengas que hacer para lograr ese nombre. Desde engañar, desde mentir, desde robar, desde hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque tú quieres un objetivo y es llegar ahí y nadie te va a quitar de ese objetivo. Lo tercero que hace esto es que sencillamente el nombre de Dios no es glorificado. Dice la palabra que todo lo que nosotros hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Cuando tú estás haciendo un nombre, a ti no te interesa mucho si Dios es glorificado o no. Y una manifestación de que lo que tú haces sencillamente es para Dios es la reacción del que no conoce a Dios. Si tú ves la historia de Daniel, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Daniel, Mesach, Sadrach y Abednego eran personas que sencillamente, cuando mostraron la diferencia y dejaron que lo metieran en el foso de los leones y en el horno de fuego, al salir de ellos del horno, ellos no fueron los exaltados. ¿Quién fue el exaltado? El Dios de ellos. Nabucodonosor dijo, no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y después dijo, y lo voy a engrandecer, y lo engrandeció. Pero lo primero que ellos vieron es al Dios de ellos. Porque cuando tú estás haciendo un nombre, nadie va a ver el nombre de Dios, todo el mundo te va a ver a ti. Y ayer yo hablaba con uno de mis hijos espirituales y le decía, hay iglesias que las personas hablan más del pastor que de Jesucristo.
Que la gente, tú estás hablando con esa persona y la gente te dura 1 hora hablándote y te habla del pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, y no te menciona a Cristo por ninguna vía. Eso es haciendo un nombre. Pero en esa parte, quizá no siempre es que el pastor lo ha trabajado así. Hay personas que son, lamentablemente, ¿verdad?, que se enfocan en el hombre. Pero a veces el hombre vende una piedad que no existe. Cuando tú tratas de vender tu perfección, tú estás vendiendo un nombre. Cuando yo no dejo que la gente me vea como yo soy y yo tapo lo que yo soy, lo que hablábamos ahorita del fariseo. El fariseo tapa lo que él es. Él es un sepulcro blanqueado, pero él tapa ese sepulcro que hiede, está podrido por dentro, pero yo lo voy a tapar. Y hay personas que tratan de tapar y vender una imagen que no es la realidad de su corazón, y la gente compra esa imagen. Compra esa imagen familiar, compra esa imagen de santidad, y la gente compra ese producto porque tú no le quieres hacer ver a tu gente que tú eres un defectuoso igual que todos. Que tú copias, que tú agarras mensaje de otro y lo predicas, pero tú no lo dices. Que tú te ofendes con tus amigos y le haces maldad a los amigos también. Bien, lo que quiero hacer es... Sí, pero cuando tú... Porque fallamos, somos personas defectuosas, sí. Pero cuando tú lo haces y lo tapas y vendes una imagen que no es, públicamente tú estás vendiendo un nombre. Cuando yo quiero decir, no, yo amo a mis hermanos, pero por detrás le metes el cuchillo a los hermanos, tú estás vendiendo un nombre. Tú quieres vender una imagen que no es la real, y eso es vender un nombre, y eso te lleva muchas veces a hacer cosas que no son adecuadas, a hacer cosas que no son correctas, a vender una imagen, a proyectar una imagen. Cuando tú haces algo para Dios, cuando es Dios que lo hace, o mejor dicho, cuando es Dios que lo hace a través de ti, tú no vas a ser glorificado, porque lo que tú haces sencillamente solo Dios lo puede hacer, y la gente no te va a ver a ti, va a ver a Dios. Ahora, cuando tú estás haciendo algo para proyectarte tú, la gente te va a ver a ti, y a quien van a alabar es a ti y tu sabiduría. Por ejemplo, el caso de los griegos. Los griegos mostraban tanta sabiduría que fíjate que Aristóteles, Sócrates eran maestros de la filosofía, pero ellos eran los exaltados. ¿Por qué? Porque cuando tú muestras sabiduría humana, no de Dios, los hombres van a terminar honrándote a ti y reconociendo una sabiduría tuya, no un poder sobrenatural. Porque cuando tú lo que muestras es sabiduría humana, la gente lo que va a ver es sencillamente sabiduría en tu persona, no van a ver la sabiduría de Dios en ti. Pero ahí entonces usted nos está entrando a otra cosa, porque ¿cómo yo puedo evidenciar el poder sobrenatural de Dios? Pablo decía claramente, yo no he venido a ustedes con palabras de sabiduría, sino con poder en el Espíritu. Y la palabra poder es la misma palabra que se utiliza en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando dice, y recibiréis poder. Esa es la palabra dínamos en el idioma original griego. Y esa palabra significa capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Usted lo puede buscar, si tiene la duda, en la concordancia de Strong. Dice poder de hacer milagros, capacidad de hacer milagros. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa, el yo hablar bonito, eso solamente es hacer muchos cursos de elocuencia y estudiar mucho homilética, hermenéutica, y dar muchas páginas para la izquierda. O a veces ni siquiera dar muchas páginas para la izquierda, es agarrar un mensaje de Spurgeon y predicarlo y decir que es mío. Porque poca gente sabe quién es Spurgeon en este país. Entonces yo agarro un mensaje de Spurgeon, que eran mensajes increíbles de la intelectualidad y lo mágico de ese tipo, valga el término, no desde el punto de vista de lo mago y la cosa, sino de lo extraordinario de la exposición de este hombre. Tú agarras un mensaje de eso, que yo conozco muchos pastores que lo hacen, no dicen que son de Spurgeon, y sencillamente lo predican haciendo un nombre. Entonces la gente ve la elocuencia de ese individuo
Pero cuando tú agarras y oras por un enfermo y ese enfermo se sana, esto no es tuyo. Cuando Pedro dijo al tipo que estaba ahí en el templo, mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate, ahí nadie podía ver a Pedro. Y cuando ellos quisieron ver a Pedro, yo le digo, no, espérense, que eso no es mío, eso no es poder mío, eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Eso no me pertenece a mí, porque el hombre, como tú dijiste ahorita, muchas veces se va a enfocar en el hombre, pero cuando un hombre no quiere hacer nombre, el hombre va a llevar a todo el mundo a entender que yo soy un pecador simple y que lo que yo tengo que llevar a la gente es a la cruz de Jesucristo. Porque hay mucha gente que habla de la cruz, pero lo llevan a su cruz. Pero hay otras personas que no hablan de la cruz y llevan a la gente a la cruz de Cristo. Pastor Sanford, en el caso de que alguna persona se haya visto, ¿verdad?, en la tentación, como la gente de la Torre de Babel, de edificarse un nombre, y que el Señor lo haya visto de allá, y haya dicho, pero mira, este se quiere hacer un nombre, y haya descendido el Señor, y haya traído una separación en su vida, por utilizar el término del versículo 8, ¿verdad?, y el Señor haya desbaratado esa edificación que esa persona está haciendo, y quizá esa persona ahora mismo está en el suelo. ¿Cómo puede esa persona ser restaurada? Fíjate una cosa, el mejor caso de un hombre fue el hijo pródigo. Este fue el mejor caso de un hombre. El hijo pródigo le pide a su padre, dame lo mío porque yo quiero hacer un hombre, o sea, yo quiero gozarme lo mío, yo quiero irme a la gran ciudad. Y yo quiero ver lo que es bueno, yo quiero hacer lo que me da la gana, porque hacer un hombre es hacer lo que me da la gana. Y él lo que quería era hacer lo que le daba la gana. Pero sin embargo, después que él se dio cuenta de que él hizo lo que le dio la gana y vio el resultado de lo que le da la gana, y es que tú terminas enlodándote y viviendo con lo inmundo, él, dice la Biblia, que volvió en sí. ¿Por qué? Porque llega un momento cuando tú te metes en esa ola de hacer el nombre que tú pierdes la razón, pierdes tu sentido común de cómo hacer las cosas, y entonces sencillamente tú te levantas como hizo el hijo pródigo. ¿Y qué va a pasar? Que nosotros tenemos un Padre misericordioso que siempre está esperando que nosotros vengamos a arrepentir, y eso es lo que a mí me impacta de Jesús. Eso es lo que a mí me impacta del Padre y lo que me impacta del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no andan buscando avergonzar a nadie. Nosotros avergonzamos, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no andan tratando de avergonzar a nadie. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ven las cosas y entienden a veces nuestros grandes fracasos. Y Él está esperando. Una de las cosas bonitas de la parábola del hijo pródigo es que el padre lo estaba esperando. O sea, el padre salía todos los días a sentarse en la galería a ver si el hijo llegaba. Él dejó de hacer sus labores y se las entregó a su hermano menor para que hiciera las cosas de la casa, porque lo más importante para él era que su hijo iba a volver, porque él sabía que lo que estaba haciendo su hijo a la larga iba a proceder a un arrepentimiento, y a él darse cuenta de que lo que hay allá, de lo que te ofrece ese hacer nombre, es vacío, es una vanidad que no existe, es algo que no te llena, porque el dinero no llena, la fama no llena, la popularidad y el poder no llenan. Quien llena nuestra vida es el Señor Jesucristo, y tú tienes que llegar a la conclusión cuando lo tienes todo, ¿y para qué luché por esto? Decía Melanie Griffith en una entrevista que le hicieron en el programa de Letterman. Melanie Griffith decía las siguientes palabras. Letterman le pregunta, ¿y cómo es posible que en el momento más alto de tu triunfo, cuando tú eras la Marilyn Monroe del momento, la mujer anhelada, la que ganaba los grandes contratos, la que le daban los grandes filmes, tú te metes a las drogas, tú te vas al vicio? Y ella dijo, porque a pesar de haber alcanzado todo lo que tú acabas de decir, estaba vacía. Porque sin darnos cuenta, por eso la Biblia le llama vanagloria.
porque es un esplendor que no tiene sustancia, que no tiene peso. Eso se compara con el algodón que tú compras en los circos, que tú ves la bola grande, pero cuando tú le pones la boca se te convierte en una bola chiquitita, y como que se quedó sin nada, con todo y ser un contenido altísimo de azúcar, porque eso para la dieta es fatal, pero aparte del contenido, eso se vuelve nada en la boca. Y así es las cosas que tú luchas por hacer un nombre y por mantener un legado, que al final de tus días terminan dándote a demostrar que el único que le da sentido a nuestras vidas es Jesucristo. Entonces es mejor que nadie nos conozca, pero que nuestro nombre sea reconocido del grande. Y Dios dijo que cuando tú lo haces en secreto, Él te recompensará en público. Amén. 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación en cabina, y 849-288-2235. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuáles características entiendes tú que tienen las personas que hacen un nombre? Sin mencionar nombres, ¿eh? Ahí está. Porque no queremos que... no aquí es para edificación, no para destrucción. ¿Cuáles características tú entiendes que hacen las personas que quieren hacer un nombre? Agrégale a lo que estamos hablando en esta mañana. 534-1437 es el teléfono de nuestro... Aló, buenas. Tenemos una llamadita en línea. Los oyentes están ahí. No estamos oyendo nada aquí, Luis, por favor. Se cayó la llamadita. Ahora sí. Aló, buenas. Por favor, le vamos a pedir que bajen sus radios un poquito. Que lo bendiga, Stanford. Amén. Que bajen sus radios un poquito a todos nuestros oyentes para que no nos hagan feedback y así no perdemos. Que lo bendiga. Amén. Una de las características de cuando una persona le queda su nombre es la vanagloria y el orgullo. Eso es algo que va entre manos. Sí, claro, lógico que sí. Eso es así. Se creen más que todo el mundo. Eso es así. Ellos creen que tienen el sartén agarrado por las manos. Muy buena esa. Aló, buenas. Sí, buen día, bendiciones a todos. ¿De dónde nos llama? Bueno, la Bolívar, la avenida Bolívar. ¿Está en el carro? Sí, voy. Baja un poquito el radio, manito. Me voy a estacionar un poco ahora para poder hablar. Ok. Le explico. En muchas ocasiones, a veces, puede ser en el templo, en la iglesia o en alguna actividad que haya en exterior. Pero vamos a enfocarnos en el tema. Para hacer nombre o para vanagloriarse, muchas veces tenemos hermanos que cometen unas que otras cosas, y a veces sencillamente con usted a dar aparte a esa persona, llamarle la atención o orientarlo, porque quizás no esté bien orientado y por eso cometa lo que comete o lo que comete, y pues cuando viene a ver lo edificamos sencillamente con aclararle que eso no es así y lo conducimos de la manera correcta. No sería una buena forma ganar delante de todo el mundo como para que oigan que usted tiene sabiduría, como para que sepan que usted ya sabe lo que está haciendo, llamar la atención de tal manera para que todo el mundo sepa que usted está haciendo esto para que las cosas de Dios se hagan bien. Entonces tu punto es que una persona que anda haciendo nombre le gusta llamar la atención públicamente para que lo vea. Exactamente. Claro. Ok, gracias por tu aporte. Lo primero es el orgullo. El orgullo, sí, el orgullo es fuerte, porque parte de que por qué no lo podían, es por el orgullo que ellos tenían de hacer ese nombre, y parte de eso. Aló, buenas. Aló. Sí, ¿de dónde nos llama? ¿Cómo no se... No se escucha bien. No se está escuchando bien. Aló, buenas. Aló. Aló. Sí, ¿de dónde nos llama? Aló. Sí, ¿de dónde nos llama? Yo estoy viendo el programa y yo digo que a la cuestión del pastor, el pastor es el ángel de la iglesia. Entonces, si él predica dentro de la palabra de Dios, de la que todos leemos, y sabemos que él está diciendo lo que dice la Biblia, está correcto. Está en que hable otra cosa que no vaya apoyado de la palabra de Dios. Okay. Que uno no puede creerle o oír ese pastor. Ok, mi amada, gracias por su aporte, muchas gracias. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. ¿Cuáles características usted entiende que tiene una persona que quiere hacer un nombre? Aló. Saludos.
Aló, se cayó la llamadita. Tenemos otra llamadita en línea, los teléfonos están calientes, a la gente parece que le gustó el tema. Aló, buenas. Aló, se cayó otra vez. 534-1437 es el teléfono para que te pongas en contacto con nosotros y nos digas qué característica, aparte de la que hemos dicho, esa del orgullo. Eso es muy interesante. Cuando tú estás haciendo un nombre, tú estás también tratando de... Y yo le agregaría a esa parte que habló el oyente, es la parte de tú no quieres que te vean tus faltas. Aló, buenas, tenemos otra llamadita en línea. Aló, tú ocultas tus faltas. Aló, baja el radito, por favor. Sí. ¿De dónde nos llama? De las características que tiene es que no pierde oportunidad. Explícame eso. Cuando llega una invitación de Leo o de X campo, hombre, si no tiene dinero, lo que empieza es a coger prestado para que ese nombre ya sea reconocido. Ah, como el ratón de biblioteca. Como el ratón, varón. Efectivamente, como el ratón. Adelante, buen día. Oye, pero describió al ratón. El varón parece que él no escuchó el ratón. Sí, ¿salió de nuevo? Sí. Sí, una gloria es cuando hacen una siembra a la iglesia, que quieren que le oren delante de la gente, de, donó tanto esto, tanto aquello. Yo que eso no se debe. Cuando una siembra para Dios debe de hacerlo en silencio y él se lo recompensa público. Entonces, cuando tú haces una obra pública, ¿estás haciendo un nombre? Sí. Pues seguimos entonces con nuestro oyente. A lo buenas. Cuando hace una siembra... Una siembra pública, exacto. Buenos días, Henro. Buenas. Correcto, bueno, una de las cosas que estoy viendo últimamente que hacen las personas para hacer nombre, yo soy de ministros cristianos, es planificar actividades en dúo con artistas del mundo para ganar popularidad. Y yo creo que eso está mal, porque yo no vi nunca a Jesús vinculándose con nadie. Bueno, hay que ver, amado, hay que ver el propósito, porque Jesús siempre se vinculó con los impíos. Jesús nunca se vinculó con los creyentes. Entonces no hay que mirar por ninguna actividad que hizo. Pero... hay que mirar el propósito, porque si el propósito es llevar el evangelio donde me lleven, si a mí me llevan a un burdel a predicar la palabra, yo voy a ir, le guste a quien le guste y me critique a quien me critique. Ahora, si el punto es para hacer un nombre y alcanzar popularidad, entonces ya ahí hay un problema. Y ahí sí se estamos hablando de hacer nombre. Pero si es para predicar la palabra y poner la palabra en alto en medio de los impíos, pues mire, yo voy a apoyar eso 100%. Tenemos otra llamadita en línea. A lo buena. Sí, del Real le hablan. Del Real, díganos sus comentarios o su característica de lo que quieren hacer nombre. Es que, por ejemplo, la gente que quiere hacer nombre se encuentra muy alto. Cuando una persona humilde le da un mensaje de parte de Dios, no lo acepta, pero si es una gran gente o extranjero... Un televangelista, ¿no? Y al humilde, ni caso le hacen. O sea que Dios solamente le habla a los grandes. Claro que sí. No, es que tú entiendes que un chiquito, ¿qué te voy a poder decir un chiquito a ti? ¿Qué me va a decir? Porque tú entiendes que la unción nada más está entre los grandes, entre los que son como tú. Entonces, está interesante. ¿Aló, buenas? En línea? Sí, buenas. Sí, buenas. Dios le bendiga. Pero eso tiene que ver con el orgullo, lo que ella decía ahorita. Exacto, con el orgullo de que yo creerme que soy más que todos. ¿Aló, buenas? Otra característica es que se está viendo es que ya las iglesias no tienen nombre de Cristo ni de Dios, sino ministerio fulano de tal. Lo hablamos de eso, porque lo que pasa es que Cristo ya no vende. Acuérdate que hoy hay que jalar todos los públicos y Jesucristo no está vendiendo. Entonces hay que ponerle ministerio tal, y eso es global. Fíjate que los programas de televisión antes tenían un nombre genérico y ahora tienen el nombre de la persona, porque lo que venden la persona, Nuria, Chagna, son los nombres que se le dan a los programas en el mundo, y hoy estamos copiando esa parte de vender la figura. Seguimos. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? Sí, hello. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí. ¿Es de Radio Nuevo? Correcto, ¿de dónde usted nos llama? Ay, escúchame, que es de aquí del Millón. Ok, díganos su característica de los hombres que quieren hacer nombre. No, yo me estoy gozando con ese programa está correcto, estoy de acuerdo muy bien con lo que están diciendo, y eso mismo, el mismo Jesús decía que cuando él hacía algo, o sea, hacía milagros y eso a personas, él mismo le decía a los discípulos que no
que fueran y que no dijeran nada. O sea, que yo no estoy de acuerdo con esa persona que ponen Facebook y en cosas así. Hoy lo publicamos, que Cristo lo ocultaba y hoy lo publicamos. Qué chulo, qué chévere, porque estamos vendiendo un nombre. Aló, buenas, siguen las llamaditas y el teléfono está bien conectado. Aló, Dios lo bendiga, varón. ¿De dónde nos llama, amado? Aquí de Barrito Morales, Waldo Ramos. Oh, Dios te bendiga. Díganos su característica o su comentario. Una pregunta, varón, como usted, algunas veces cuando hay predicadores que tienen, como supone, una actividad, ponen carteles en promoción y ponen el nombre de ellos grande, evangelista fulano de tal, grande, y abajito el nombre chiquitico del Señor Jesucristo, así como teniéndolo como... Porque eso es lo que vende, manito, las figuras son las que vende. Hoy en día Jesús no vende, entonces como queremos ser populares, queremos ser mainstream, tenemos que lograr vender el nombre. Decía Eddie Gourmet, él era en un momento en que Frédéric Martel le hace una pregunta para su libro La cultura mainstream, que cómo se podía hacer popular la música cristiana, y él le dijo, tienen que quitar un poquito el sermón y tapar las apariencias. Para nosotros llegar a ser populares tenemos que dejar de vender a Jesús, quitar el sermón y vendernos nosotros para vender la figura. Adelante, buen día. Bueno, dando seguimiento a esto, observo muchos afiches de actividades cristianas que parecen afiches políticos. Parece una gran foto y casi siempre todos se ponen un título: evangelista internacional, el apóstol, el salmista, y realmente no entiendo esto. Bueno, ni yo tampoco lo entiendo, pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay, y sí, eso es lo que hay. Lamentablemente estamos vendiendo nombres y nos incluimos porque todos los estamos haciendo y debemos cambiar. Aló, buenas. Muy buenas, muchas bendiciones, pastor. Hoy los hombres son hombres que están llamando, las mujeres están lentas hoy, porque siempre son mujeres. Díganos de dónde nos llama, amado. Sí, de la calle, pastor. ¿De dónde? De la calle. Ah, de la calle. Pero yo estaba en una actividad anoche y eso deja mucho que decir, porque... Sin mencionar nombre, varón, ¿eh? No voy a mencionar nombre. Excelente. Sí, mire, y cuando cantaron los grandes que tenían que cantar, hicieron su cantar los cristianos grandes. Cuando vinieron los chiquitos, dejaron al salón vacío. Y eso está muy mal, porque la unción verdadera estaba, sinceramente, en el último que cantó ahí, verdaderamente estaba bien la unción del Señor. Ahí fue que se derramó Dios. Pero es que estamos atrás de los nombres, no de ir a adorar a Jesús. Sí, porque ese es un fenómeno muy bueno que él ha tocado. Hay gente que está haciendo un nombre, pero hay mucha gente que está detrás de los nombres. Exacto, sí, a eso. Que está detrás de los nombres, está detrás de los nombres. Aló, buenas. Seguimos. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? Desde Caballona. Caballona con Renuevo y Origen con Sanford. Díganos su característica de los que quieren hacer nombre. Sí, las personas que quieren hacer nombre todo el tiempo viven al frente observando el error de otros, pero son incapaces de observar la vida que está dentro de ellos. Ay, mi madre, hasta yo salí manchado ahí. La vida no solamente está en el frente de ellos, sino está internamente en ellos. Ay, hasta yo salí manchado ahí, porque uno si le gusta mirar para los lados. Así que Dios te bendiga, Pastor Salomón desde Caballona. Saludos. Dios te bendiga, Salomón. Gracias, mi hermano. Wow. Salomón tuvo una ráfaga que nos ensució a todos. Porque ahí fallamos todos. Estamos mirando al otro y no nos miramos nosotros muchas veces. Pero es muy bueno porque nos sirve para que cada quien, ¿verdad? Nos miremos para adentro. Tenemos otra llamadita en línea. Dice que el que crea que esté firme, mire que no. Aló, buenas. Adiós, Dios bendiga. Amén. ¿De dónde nos llama? De aquí, la autopista Duarte, donde resido en la autopista Duarte, kilómetro 9.5. Díganos su característica de los que hacen nombre. Característica de la que hace un nombre. Bueno, hay muchas personas que todavía el ministerio no sale bien, ellos se propagan en tarjetica, por lo menos fulano de tal, para que lo conozcan. Ay, mira, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, óyeme, en estos días un amigo mío pastor me dijo que tuvo que invitar por obligación a una persona porque lo tenía tanto ahí que me invite. Yo no sé cómo hay gente que puede hacer eso. Que quieren obligar a los pastores a que lo inviten a su iglesia. No es que Dios me mandó a invitarte, no.
Y me dice ese pastor que invitó a esa persona obligado, porque ya lo tenía cansado de cuándo me va a invitar, cuándo me va a invitar, cuándo me va a invitar. Y ya él, para salir de él, para dejar esa presión psicológica, lo invitó y le hizo un desastre. Ay. Buen día, adelante. Aló, buena. Dios bendiga, yo también me río, sin decir iglesia y sin decir pastor. No, para nada. Porque en mi congregación sucedió eso, dicho por el pastor, y fue una vergüenza. Y también quiero decirle que Nabucodonosor buscaba un nombre, pero quedó marcado como él jamás se lo imaginaba. Sí, lo tiraron como un burro. Dígaselo a Dios. Así mismo, y a comer hierba. Y a comer hierba, porque terminan comiendo hierba. Yo conocí un caso de una persona que ahora Dios lo volvió a levantar porque Dios es misericordioso, pero que comió hierba. Él se durmió hasta en carro afuera, en un Hondita Civic de los chiquitos, arrocado ahí, un tipo que vivía en la plus ultra de la sociedad dominicana, y Dios lo puso a comer hierba. Bendito sea Dios. Buen día, adelante. Buenos días, Dios le bendiga a todos. Amén. Al pastor Sanford le felicito por su programa. Gracias, mi amor. Muy edificante. Dice la Biblia que el que se enaltece, Dios lo humilla. Así es. El que se humilla, Dios lo ensalza. Eso es así. Dios le bendiga. Eso es así. Lo que pasa es que ese texto hay mucha gente que no lo leen. O creen que es mentira. Porque lo cobren con la misericordia. Aló, buenas. Sí, buenas. Sí, díganos. Yo le bendiga. Por ejemplo, varón, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ese programa suyo debería tener otro nombre y no Origen con Sanford. Usted no está haciendo un nombre ahí. Yo le dije que yo también que estamos todos, mi amado. ¿Eso es verdad? Ahí está. Dele para allá. Adelante. Sí, buenos días. Dios le bendiga. Es para preguntarle cómo uno puede ayudar a un pastor que esté haciendo un nombre. Bueno, la palabra de Dios dice que si yo veo a alguien que está cometiendo alguna falta, viendo solo con él, con espíritu de mansedumbre, debemos ir a él. ¿Ok? Debemos ir a él. Así es. ¿Ok? Adelante, buen día. Lo bueno. Sí, amor. Diciendo yo, qué lástima que esos ejemplos más sucedió con Nabucodonosor, y a veces suceden con 3 personas y no sucede con todo el mundo. Imagínate que nadie estuviera aquí en el mundo. Qué pena es. Bueno. Amén, así es. Seguimos con las llamaditas en línea. Aló, buenas. Qué buenas, Sanford. Sí. Hay un momento que el predicador está siendo usado por Dios, pero cuando te va como gozando, como sintiendo que ya está haciendo algo como hombre, como que Dios le humilla, como que cambia, ¿no te parece? Sí, es verdad, es verdad. De hecho, eso pasa mucho con los profetas, que los profetas cuando ven que la gente comienza a llorar y como que ellos se salen del ritmo y comienzan a profetizarle a todo el mundo, y ahí se meten en la carne. No saben cuándo parar. No saben cómo parar, exactamente. Y yo creo que lo de las manos, de imponer las manos, que dice Dios que no lo hagamos con ligereza, yo creo que debemos llevarlo a todo el plano, porque la profecía también debería ser así. Tenemos otra llamadita, buen día. Aló. Dios le bendiga, hermano. Sí, amén. Felicidades por el programa, aunque el nombre me imagino que el pastor un día esto lo analizará. Es que todos estamos en lo mismo, amado. Aquí yo no me saco del lío. No sé, varón, pero yo lo que quiero referirme es que en la Biblia dice, si de Jehová es la tierra y todo lo que en la habita, ¿por qué la gente se lo olvida ese chiste, y empieza a tomarse atributos sin ser? Acuérdate que Adán y Eva, porque ese es el deseo de todo ser humano. El deseo de todo ser humano es sencillamente ser como Dios. Todos luchamos por ser como Dios. Ahora, por eso es que Jesús dijo que el que quiere ser su discípulo debe negarse a sí mismo, porque esa es la lucha de todo ser humano. Seguimos. ¿Aló? Sí. Pastor. Dígalo. Pastor, mire, a veces somos nosotros mismos los que le damos, lo ensalzamos a esa gente y le damos ese nombre, porque a veces lo endiosamos. Si uno es fulano, yo no sentí nada. Eso, sí, pues eso es lo que decía Carolina ahorita, que muchas veces hay gente que se convierten en seguidores de nombres también, que no solamente el que quiera hacer el nombre, sino personas que siguen nombres. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. ¿Aló? Sí. Adelante, hermana, la escuchamos. Sí, varón, una persona puede pastorear rechazado y seguir con una mujer en la misma iglesia.
Bueno, Amada, mire, tendríamos que hablar del caso del divorcio, y ya ese tema, lo que le recomendamos es que busque el programa El Divorcio para que usted lo chequee y lo vea, pero hay que ver su concilio y lo que cree en su concilio. Yo no me voy a meter en un lío con eso, porque lo que crea su concilio, eso es lo que usted entiende que debe de ver. Si el concilio está de acuerdo, pues dele para allá. Adelante, buen día. Dios le bendiga nuevamente. Amén. Una cosa, pastor. Hay personas que se creen tan grandes que, un ejemplo, en la iglesia donde nacieron, se creen profetas, evangelistas, pero no esperan el tiempo de Dios. Entonces, cuando no le dan oportunidades, porque el pastor entiende que tienen que crecer, correr, porque creen que tienen que caminar antes de gatear, y se van a otra iglesia. En otras iglesias supuestamente le dan oportunidades, y lo que hacen es que se descarrían, pastor, porque no han escuchado la voz de Dios. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Está muy importante lo que ella está diciendo. Sí. Hay que esperar su tiempo. Y quemar etapas. Quemar etapas. Quemar etapas, porque hay gente que quieren llegar cuando a otro le costó 50 años llegar o 30 años llegar, y todo tiene un proceso de madurez para tú alcanzar las cosas. Seguimos en línea con nuestros oyentes. Aló, buenas. Pastor, porque la gente que quiere un hombre no quiere ser pobre, sino lo están con jipeta, que tienen compañía que le pueden dar bien muy grande. Que nunca dan. Mire, aquí los ricos no riesman, ¿oyeron? Aquí lo que mantienen las iglesias son la gente de clase media y los pobres. Los ricos dan un día para que lo vean, pero no, la mayoría de los ricos no comen cuento con su cuarto, nada más llantan. Buen día. Amén, amén, Dios bendiga. Amén. Adelante. Yo soy de lo que piensa que en estos tiempos hay más apóstoles que iglesias. Ejemplo. ¿Hay más que apóstoles que iglesias? Ah, sí, sí. Que hay más apóstoles que iglesias. Entonces yo tengo una pregunta, pastor. Si a mí me invitan a una iglesia donde se está cobrando un monto demasiado exagerado, ¿está bien que yo vaya o diga que no? ¿Cómo que se está cobrando un monto? ¿Cómo así? Por la entrada. Ejemplo, 1,000 pesos por entrada. ¿Pero para qué? ¿Para una predicación? Para lo que ¿O para un concierto? ¿O para un concierto? Se cayó. Ahora no, es que no podemos definir, porque él tenía que decir que para qué se cobra, porque si él lo invitaron para predicar, ahora para lo único que se cobre para conciertos, porque estamos como en el mundo que los conciertos se pagan y esas cosas. Para los mensajes también se están cobrando. ¿Ya se están cobrando para mensajes? Adiós, yo no sabía ese chin. A la verdad que si Pablo hubiese estado en este tiempo se hubiese hecho millonario. Me imagino un mensaje de Pablo cobrado. O una carta de Pablo, la vendo por $50,000. Aló, buenas. Adelante. Sí, buenos días. Buen día. Yo llamé ahorita. Es un consejo. ¿Cómo uno puede, pidiendo un consejo, cómo uno puede aconsejar a una persona que cuando él dice que Dios lo capacita y que es el tiempo de Dios, el proceso del Señor, sino porque Pedro fue y se convirtieron 5,000 personas? ¿Aló? Sí. Sí, no ¿puede definir la pregunta un poquito más, Amada? Que hay, mi esposo es cristiano, él se entra al evangelio, él de una vez quiere que lo pongan a trabajar. Entonces yo le digo que tiene que esperar un proceso. Lógico. Lo que pasa es que, muchas iglesias para atar a la gente, lo ponen en ministerios huyendo. Todavía gente que no ha sido discipulada ni procesada por Dios, y entonces ahí es que vienen los grandes problemas de las iglesias. En el caso que ella está hablando, aparentemente que el esposo no quiere esperar ese proceso. Bueno, pero el pastor es que tiene que hacerlo saber que él tiene que esperar el proceso, porque todos tenemos que ser procesados. Esto no es el microondas. Ya el microondas nada más existe para hacer comida, no para ser creyentes. Y sabe, Pastor Sanford, que lo mejor que le puede pasar a una persona que está haciendo un nombre es que encontrarse así como con alguien que lo choque con el Señor, sí, y que el Señor lo baje de la nube. Claro. Y que él pueda entender que es Dios, porque eso va a restaurar su vida. Y quizás si Dios lo ha llamado para un ministerio grande, el Señor le va a dar ese ministerio o lo va a llevar a donde Dios lo quiere llevar, pero ya con una mentalidad y un corazón diferente.
lo mejor que le puede pasar a una persona que está envuelta en su orgullo es que se encuentre con Dios. No, y a veces Dios le permite a esas personas, porque volvemos al caso del hijo pródigo. Dios le permite a esa persona ensuciarse para que él se dé cuenta de lo que es como persona, porque solamente cuando nos ensuciamos nos damos cuenta que somos trapos de inmundicia, y es en el sucio que Dios permite que uno esté mezclado entre lo inmundo, que uno se ensucie, porque a veces no creemos que somos un poquito más que todo el mundo. Exacto. Y Dios nos permite ensuciarnos para eso, para que seamos más humildes, para que conozcamos la gracia, porque nosotros hablamos de gracia, pero generalmente actuamos bajo la ley, porque no entendemos a Dios. Tenemos una llamadita en línea. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Sí, aló, buenas. Baje su radio, por favor. Aló. Sí, buenas. Sí, la escuchamos, adelante. Una salvedad, hermano. Nosotros debemos entender que realmente una de las cosas que siempre decía el Señor Jesucristo es que procuremos que nuestro nombre, que no nos gocemos realmente, que nos gocemos, pero que no nos gloriemos, sino que aprendamos a entender que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y realmente a veces nos convertimos en segunderos. Es muy lamentable decirlo. Nos gusta, como decía el hermano, copiar mensajes de otros, pero no vivimos lo que predicamos. Dios le bendiga. Amén, gracias. Tú sabes que una persona, la palabra confiable, me llamó una amada hermana de los Estados Unidos, que había una persona en Facebook que la estaba cogiendo, le quitaba el epíteto de abajo, porque no sale con nombre de nadie, sino que sale el epíteto de abajo, que dice, la vida es un privilegio, sonríele y ámala. Y la persona la quitaba esa parte, le quitaba lo de la palabra confiable y la publicaba. Y la hermana me llamó para que yo le dije, pero lo importante es que la palabra salga a luz. Pero esa persona está tratando de hacer un nombre basado en lo que otra persona está haciendo, y muchas veces el que está haciendo nombre no le importa cómo lograrlo, y si tiene que acuñarse de la revelación o del éxito de otro para poder lograr lo que él quiere. Tenemos una última llamada. Buen día. Buenos días. Buen día. Dios le bendiga. Amén. De aquí el ensanche Quisqueya. Díganos. Hermano, diga. Sí, mi respuesta está en la palabra de Dios, Mateo 7, del verso 1 al 5. Sí, Mateo capítulo 7, no verso 1 al juzguéis 5. para que no seáis juzgados. Sí, porque muchos quieren juzgar a otros y se creen que son Dios para juzgar a otros. Y así hay muchas mujeres también, como hay muchos hombres. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias, hermano. Hoy estamos viendo este programa haciendo un hombre. El que está haciendo un hombre quiere llegar a ser como Dios. Adán y Eva específicamente, lo que la llevó a ser tentada no fue el árbol, fue ser como Dios. Cuando Satanás le dijo, si tú comes del árbol serás como Dios, ahí fue que ella comenzó a mirar que el árbol era codiciable y agradable. Y eso pasa con nosotros, y pasó en la Torre de Babel. Ellos querían ser un hombre para dejar un legado, y muchas veces nosotros no queremos morir, nosotros no queremos ver la consecuencia del pecado, y queremos ser más allá de Dios. El eterno es Dios, no somos nosotros. El que debe vivir la eternidad es Dios. Él nos hizo eterno en Cristo Jesús, pero nosotros queremos vender un nombre, y para vender un nombre muchas veces tenemos que dañar a otros, tenemos que levantar cúspides, tenemos que hacer lo que nosotros queremos con nuestras propias manos, y muchas veces nos llenamos de orgullo, porque hacer un nombre es una manera de creer que yo soy más que todo el mundo. Feliz resto del fin de semana. El próximo sábado tendremos más de Origen con Sanford.